Si México juega en casa, con todo su público a favor, ¿es este finalmente el mundial donde rompe la historia o volverá a pasar lo mismo de siempre? Deja tu opinión porque aquí se va a debatir en serio. México es reconocido mundialmente por su gastronomía, con platillos icónicos como los tacos, y también por su rica historia ligada a civilizaciones como la maya y la azteca, que dejaron huella con ciudades, pirámides y sistemas calendáricos avanzados. Sin embargo, además de todo eso, México es también una de las grandes potencias futbolísticas del planeta, un país donde el mundial no es solo un torneo, sino una pasión nacional que lo mueve todo. Durante décadas, ha sido una de las selecciones más constantes del mundo, siempre clasifica, casi siempre supera la fase de grupos, pero rara vez logra avanzar más allá. Y ahora, en 2026, el contexto cambia completamente, porque esta vez no solo participará en la Copa del Mundo, sino que será anfitrión. Un país anfitrión en el que leyendas como Pelé y Maradona lograron levantar el trofeo en su momento, convirtiendo a México en el único país en el mundo en albergar 3 Copas del Mundo, 1970, 1986 y 2026. Hoy, México tiene una oportunidad real de cambiar su propia narrativa, de romper ese ciclo que lo ha limitado históricamente. Entonces la gran pregunta es, ¿podrá finalmente dar ese salto importante o repetirá la misma historia de siempre? Analicemos su situación de cara a este mundial y cómo podría romper ese patrón. Aunque México es un participante habitual en la Copa del Mundo, su mejor resultado histórico ha sido llegar a los cuartos de final, algo que solo consiguió cuando fue anfitrión, en 1970 y 1986. En 1990 ni siquiera participó debido a una sanción por un incidente relacionado con jugadores fuera de la edad permitida en un torneo juvenil. El famoso caso de los cachirules, que interrumpió una racha de crecimiento. A partir de ahí, sin embargo, se convirtió en una de las selecciones más constantes durante 3 décadas. En 1994 lideró su grupo, pero fue eliminado en octavos por Bulgaria. En 1998 volvió a avanzar desde la fase de grupos, pero cayó ante Alemania. En 2002 ganó su grupo, pero fue eliminado por Estados Unidos. Y así se repitió el mismo patrón en 2006, 2010, 2014 y 2018, avanzar y caer en octavos. Es la famosa maldición del quinto partido, una barrera psicológica que parece más alta que cualquier rival físico. En 2022, curiosamente, rompieron ese patrón. Pero de la peor manera posible, siendo eliminados en fase de grupos. Si lo vemos desde otra perspectiva, ese bloqueo histórico se rompió. Ahora, con el Mundial en casa, surge una nueva oportunidad. La última vez que México fue anfitrión alcanzó los cuartos de final. Podrá igualar o incluso superar ese logro. Hay 2 factores clave que juegan a su favor. Primero, disputará todos sus partidos de fase de grupos en casa, lo cual representa una ventaja enorme. Segundo, al ser anfitrión, estará ubicado como cabeza de serie, evitando enfrentarse a potencias como España o Argentina en la fase inicial. En el grupo A, México se medirá ante Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. En teoría, y considerando el ranking FIFA, donde México está alrededor del puesto 15, es favorito para liderar el grupo. Para lograrlo, será vital la contundencia ofensiva, un área donde México ha sufrido recientemente pero que ahora parece haber encontrado equilibrio. Si logra terminar primero, su camino podría volverse aún más favorable, ya que jugaría los siguientes partidos eliminatorios en el Estadio Azteca. Este estadio, con capacidad para más de 87.000 personas y ubicado a más de 2,000 metros de altitud, representa un entorno muy complicado para cualquier rival. La hipoxia, o falta de oxígeno, combinada con el grito ensordecedor de la afición local, crea un ambiente de olla a presión que desgasta físicamente a los equipos que no están acostumbrados a jugar en la Ciudad de México. El impacto del ambiente, la presión del público y las condiciones físicas no deben subestimarse. En la siguiente ronda probablemente enfrentaría a un tercer lugar de otro grupo, como Escocia, Arabia Saudita o Argelia, selecciones contra las cuales México tendría, en teoría, buenas probabilidades jugando en casa. Si logra superar esa instancia, llegaría a los octavos de final, la barrera que lo ha detenido durante 30 años. En esa fase, los rivales serían mucho más exigentes, Noruega, Senegal, Croacia o Inglaterra. Aún así, México ha demostrado que como anfitrión puede elevar su nivel y jugar de tú a tú contra los grandes del ranking. Si logra avanzar, llegaría a los cuartos de final, donde probablemente enfrentaría a Brasil, una selección que ha mostrado vulnerabilidad en esta etapa en los últimos mundiales. Aunque todo esto es especulativo,
lo importante es entender que México no debe ser subestimado. La historia demuestra que los anfitriones pueden sorprender. Corea del Sur en 2002, Marruecos en 2022 y Rusia en 2018 son ejemplos claros de cómo el factor local puede suplir carencias técnicas con pura voluntad y empuje colectivo. Más allá de los resultados, lo interesante es el cambio en la identidad del equipo. México ha jugado 5 partidos amistosos recientemente, con 3 victorias y 2 empates, mostrando solidez defensiva. Pero lo más importante es su estilo de juego. Ha dejado atrás el enfoque tradicional basado en la posesión y ahora apuesta por un sistema más compacto y estructurado defensivamente. El equipo se organiza con líneas muy juntas, dificultando que el rival encuentre espacios. No presiona constantemente, sino que se repliega en bloque medio, esperando el momento adecuado para recuperar el balón. Y cuando lo hace, transita rápidamente al ataque, aprovechando la velocidad por las bandas y los pases directos. Es un estilo más pragmático, menos vistoso, pero mucho más efectivo en torneos cortos. Este enfoque, resultadista, es el que suelen aplicar las selecciones que llegan lejos en los mundiales modernos. En el medio campo, Edson Álvarez es clave como ancla defensiva, recuperando balones y dando equilibrio. Su capacidad para leer el juego y cortar transiciones rivales será el termómetro del equipo. En ataque, el equipo utiliza delanteros físicos como Raúl Jiménez, capaces de aguantar el balón, asociarse y definir dentro del área. No es el fútbol más espectacular, pero sí uno disciplinado y consistente, ideal para competir en un mundial. Además, este torneo tiene un contexto especial. La presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado gestos simbólicos importantes, como invitar al rey de España al partido inaugural o ceder su entrada a una joven que no podría asistir. También hay que considerar el apoyo masivo que tendrá México, incluso en Estados Unidos, donde viven millones de mexicanos, y donde México jugaría prácticamente como local si avanza a las rondas finales en territorio estadounidense. Todo esto convierte al Mundial 2026 en una oportunidad única para México, no solo en lo deportivo, sino también en lo simbólico. Es el momento perfecto para cambiar la narrativa y demostrar que puede competir al más alto nivel. Si te gustan este tipo de análisis profundo rumbo al Mundial, suscríbete a Copa Mundial 2026, donde vamos a desmenuzar cada selección como nadie más lo hace. Y si quieres estar un paso adelante en tus predicciones y entender realmente qué equipos pueden sorprender, quédate en Copa Mundial 2026, porque lo más interesante del torneo apenas está comenzando. Y ahora viene la parte que realmente define todo este análisis. No se trata solo de si México tiene talento, de si juega en casa o de si el grupo parece accesible sobre el papel, sino de si mentalmente está preparado para romper con décadas de historia que lo han frenado siempre en el mismo punto. Porque una cosa es tener condiciones favorables, y otra muy distinta es saber aprovecharlas cuando el margen de error desaparece por completo. En un mundial, especialmente en fase eliminatoria, no gana el que mejor juega, sino el que comete menos errores, el que sabe sufrir, el que entiende los momentos del partido y el que no se derrumba cuando la presión se vuelve insoportable. México debe aprender a gestionar la ansiedad de un país entero que exige resultados inmediatos. Y ahí es donde México ha fallado históricamente. Pero esta vez, con un sistema más disciplinado, con un enfoque más pragmático y con el respaldo absoluto de millones de aficionados empujando desde la tribuna, existe una posibilidad real de que la historia sea distinta. Sin embargo, también hay un riesgo claro, que el peso de jugar en casa se convierta en presión negativa, que la expectativa termine jugando en contra y que, en lugar de liberar al equipo, lo condicione en los momentos decisivos. El éxito dependerá de si los jugadores ven el Estadio Azteca como un refugio o como una cárcel de expectativas. Por eso, más allá del talento o la táctica, este mundial será una prueba de carácter, de mentalidad y de identidad. Y ahora sí, la pregunta definitiva que lo cambia todo: si México vuelve a quedar eliminado temprano teniendo todo a favor, ¿sería la mayor decepción de su historia o simplemente confirmaría que el problema es mucho más profundo que el rival o el sistema de juego? ¿Estamos ante el fin de una era de mediocridad o ante la confirmación de un techo de cristal que México no puede romper? Quiero leer tu opinión completa, con argumentos, porque aquí es donde realmente empieza el debate. Nos vemos en el siguiente video.